Y la primera cosa que les cuento es que me enfrasqué en unas discusiones en las redes a propósito de algo que ya empezó a aparecer en el proyecto constitucional, que algunos hablaron incluso de mamarracho 2.0. Yo con esa reforma que quiero explicarles la aprehensión, porque mucha gente no entiende y no tiene por qué entender, no es abogado, menos experto en derecho constitucional, la implicancia que tienen ciertas cosas. Entonces a mí primero quiero pedirle al director que muestre algo y compartió un comentario doña Andrea Íñiguez, después don Jaime Rabinet, y después vamos a hacer algunas precisiones para entender cuál es la gravedad del asunto. Doña Andrea Íñiguez, leo, dice, la actual constitución le dedica un capítulo especial a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Esta propuesta de la misa termina con el rango constitucional de dichas instituciones y además sacan al Tribunal Constitucional y llaman Corte Internacional, lo mismo que el mamarracho rechazado en 4.9. Y esta es porque lo que está aquí es la propuesta de estructura, es decir, es como el índice que va a tener la Constitución, los capítulos que va a tratar. Entonces, ahí en ese índice, le voy a pedir al director que me lo agrande un poquito, dice, gracias, fundamentos del orden constitucional, antiguamente se llamaba base de la institucionalidad, derechos fundamentales, eso estaba en el capítulo 3, Congreso, gobierno, poder judicial, representación política, Corte Constitucional, ya no es un tribunal, eso no es tan grave, pero Ministerio Público, Justicia Electoral, bueno, por lo menos tenemos independencia del sistema electoral, Contraloría General de la República, Banco Central y Procedimiento de Campo Constitucional. Se eliminan las Fuerzas Armadas de la estructura del índice como un capítulo aparte de la Constitución. Y al respecto, le pediría que compartiera lo que dice don Jaime Rabinet. Por favor, se me lo agranda ahí porque estamos... Básicamente, esperemos un momentito, Jaime Rabinet dice algo muy similar. Ahora, ¿por qué quise destacarle los dos? Porque doña Andrea Íñiguez es una doctora en Derecho Constitucional, ella es más afín, cercana a lo que podríamos llamar la derecha, digamos. Y don Jaime Rabinet, antiguo demócrata cristiano, quizás más de la línea que llamaba más guatona, pero hace la misma observación, dice los capítulos propuestos. Le pediría al director si puede agrandar la parte de arriba del comentario de don Jaime. Dice, me parece un grave error que se esté proponiendo la comisión de expertos un índice de 13 capítulos que destruye, estoy en el teléfono, por eso le digo chiquitito, un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, gracias, y las policías. Y cita el mismo capítulo. Entonces, primero, yo quiero que la gente entienda qué es lo que dice la Constitución actual. Ahí está el índice, nuevamente, nos lo está repasando amablemente el director, y faltaría un 14 de las Fuerzas Armadas. Ahora, esto yo les voy a pedir, primero, que lo vinculen con lo que ha estado pasando de este intento que ha hecho ya 2 veces de meterse en los programas de las Fuerzas Armadas en la Subsecretaría de Defensa, a través del señor Galo Ebelstein, algo así, miembro del Partido Comunista, que ha tratado de meterse, hasta el momento le ha ido mal porque la Contraloría le ha dicho no, primero las Fuerzas Armadas le dijeron eso depende de la ley orgánica, no puede hacerlo, requiere un cambio legal, y segundo, trataron a través de un reglamento, le dijo señor, le dijo la Contraloría, eso no corresponde, eso tiene que pasar por el Congreso, digamos. Entonces ahora leamos lo que dice la Constitución actual sobre las Fuerzas Armadas, y esto es lo que quiero explicarles, digamos, cómo es actualmente y qué es lo que están haciendo. Y eso es una de las razones que nosotros vamos a ir mostrándole a poner mucho. Por favor, director, dice, ese es el capítulo actual, si lo puede agrandar un poquito, capítulo 11, se llama Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Ahora, ¿qué dice el artículo 101? Dice, las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Las fuerzas del orden y seguridad pública están integradas solo por carabineros de investigaciones, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho a garantizar el orden público, la seguridad pública interior, en la forma que determinen, destaco esto, sus respectivas leyes orgánicas, porque vamos a hacer un comentario a eso,
dependen del Ministerio de encargado de la Justicia Electoral. Y aquí las Fuerzas Armadas y Carabineros como cuerpos armados son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional y de la Seguridad son además profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Bueno, vamos a explicar un poquitito. Quédense con leyes orgánicas, obedientes y no deliberantes. Vamos a explicar esos conceptos y cuál es la diferencia que con lo que se propone, que está un poquito más abajo, que si lo puede bajar en la ley 21.553, que es la que por la Constitución, el artículo 154, ahí hablan de las famosas bases, y en la número 10, a ver si está ahí, señor director, que la tenía usted aparte, porque el número 10 nos dice cuál es la para las Fuerzas Armadas, que era una línea chiquitita, digamos, para no aburrir a la gente con mucha lectura, digamos, que es la base 10. Bueno, lo que hace esta base 10, mientras el director la está ubicando, lo que hace esta base 10 dice, agrega una cosa, dice que están sometidas al poder civil. Bueno, ¿y cuál es la diferencia de toda esta cuestión? Porque vamos entendiendo cómo se producen las discusiones. ¿Qué significa que sean obedientes y no deliberantes? La primera cosa, ahí está lo que proponen para las Fuerzas Armadas. La ley 20, el artículo 154, la sigue, la número 10, señor director. Bueno, no importa, da lo mismo. Si la número 10 dice que deben ser obedientes al poder civil. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que le están agregando. Es la base, el obediente al poder civil. ¿Y qué tiene que ver esa cuestión con sacar el índice y sacarlas del índice y obediente al poder civil? Bueno, porque como está puesta actualmente, dice son obedientes y no deliberantes. ¿Qué significa que sean obedientes? Obedientes y no deliberantes significa que obedecen a dos instancias. Obedecen a la Constitución y las leyes. La Constitución no es una ley, lo que pasa es que jerárquicamente es más importante. Son obedientes a la ley y además obedecen a sus mandos. Pero no dice subordinación. Porque subordinación significa que yo estoy bajo algo. Estoy subordinado, estoy bajo. Aquí está, la 10ª. Esa es la... Chile consagra constitucionalmente la consubordinación. Le agregan eso al poder civil, la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y de Seguridad, Convención Expresa, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Fíjese, la existencia está condicionada a que estén subordinadas al poder civil. Vamos viendo, es decir, sacan obedientes y no deliberantes, ya estamos explicando que obediente significa que obedecen a la ley y la Constitución y a sus mandos, y no deliberante significa que no pueden estar opinando sobre problemas políticos contemporáneos. Por ejemplo, no podrían estar opinando sobre el cambio de ministerio, por ejemplo. Eso está absolutamente vedado por las Fuerzas Armadas, y estas normas son muy antiguas, vienen de, si no me equivoco, vienen de la Constitución del 33, pasaron por el 25 y después se repitieron en la Constitución del 80. Así que si alguien les dice, mire, esas son cosas de la dictadura, mentira, estas son normas muy antiguas. Ahora, expresamente cuando uno lee las discusiones que hubo para hacer eso evidente, no se puso la palabra subordinación. ¿Y por qué no se puso la palabra subordinación? Porque yo estoy subordinado, quiere decir bajo las órdenes, bajo órdenes, del poder de una persona. Ya no es la Constitución y la ley, que es una norma abstracta. Subordinado a una persona. ¿Y quién sería el poder civil? El gobierno de turno. Entonces resulta que, y ahora imagínense cómo está redactado, dice que consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia. Es decir, fíjese, esto podría llegar hasta el punto de que si de alguna manera las Fuerzas Armadas manifestaran al poder civil que están violentando la Constitución, como se ha hecho varias veces en nuestra historia de Chile, y ahora que estamos recordando los años 50, debemos decir de que precisamente cuando se hace la declaración de agosto de 1973, ahí se dice que el presidente está violando la Constitución o las leyes e insinúan una intervención de las Fuerzas Armadas. Bueno, una norma de este tipo, una interpretación quizá extendida, pero daría para decir, bueno, señores, ¿saben qué más dejan de existir?
ustedes ya han manifestado algún grado de rebelión al poder civil. ¿Se fijan la trascendencia de esta cuestión? Entonces es una manera que tiene el día de mañana un gobierno de una institución permanente de la República, que cada vez que ha intervenido ha sido no para instalar dictadores, ha sido para salvar la democracia, incluso, y siempre ha sido a petición del poder civil, incluido el quiebre del 73. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que están haciendo estos señores, al sacar el capítulo, están haciendo, es decir, no señor, ahora pasan a estar, no son un organismo independiente que debe orden a la Constitución, sino que pasa a deber órdenes al gobierno de turno. Y eso es un viejo anhelo de las extremas izquierdas, que como algunos dicen, las Fuerzas Armadas pasen a ser sus guardias pretorianas, ¿no? Pasen a ser, y eso, ¿saben dónde pasó? Pasó en Venezuela, pues, señor. El señor Chávez, que él cuando sube al poder inmediatamente pasa, como estaba subordinadas a él, pasa, echa asientos, pone afines. Y además, antiguamente era muy común, por ejemplo, y eso, yo no soy solo hijo de Marino, como me comentó, sino que son nietos de Marino también. Me acuerdo que comentaba que era muy común que subía un gobierno nuevo y buscaba dentro del alto mando ahí de los almirantes o generales, y si no había uno, seguía para abajo a los subalmirantes, seguía a los capitanes, hasta que encontraba uno que era afín a su gobierno. Y el resto los descabezaba todos para afuera y ascendía a general o almirante como al que era afín a su gobierno. Y le daba lo mismo, que el país gastara miles de millones de pesos formando a esa gente, mandando los estudios al extranjero, preparando, no le interesaba. Y hoy en día la guerra es algo, un tema sumamente complicado, como estamos viendo, cada vez más matemático, más tecnológico, con más ingenieros, cada vez más cálculos. De hecho, la industria armamentista, donde está la mayor tecnología, desarrollo del mundo. Bueno, efectivamente, eso es la Fuerza Armada subordinada al poder civil. Y una cosa también que le dice, oye, pórtate bien, cabrito. Si por ABC, aunque todo el pueblo esté pidiendo y el gobierno tenga la grande, no, pues viejito, no te olvides que tu existencia está subordinada a mi opinión. Así que si yo estimo, señor, ahora resulta que alguien me dirá, bueno, y aquí entramos en la ley orgánica, es decir, bueno, lo que pasa es que igual hay una ley orgánica, que es una ley que no es fácil modificar, tiene que pasar por el Congreso esta cuestión. Bueno, pero le acaban de disminuir todos los requisitos de la ley orgánica. ¿Y cómo viene la nueva Constitución? ¿Van a ser iguales o no? ¿Van a haber áreas? Y bueno, y si no está bajo ley orgánica las Fuerzas Armadas, porque todos esos que están en el índice, Contraloría, bancos, todos tienen ley orgánica. ¿No vamos a tener ley Fuerzas Armadas con una ley ordinaria? Es decir, que por una mayoría simple el día de mañana nos pueden transformar las Fuerzas Armadas en fuerzas de paz, como venía en el mamarracho. Ya está surgiendo, aparte de que no llamaron al plebiscito en Chá, un segundo motivo para rechazar esta cuestión, y la hace presente doña Andrea Íñiguez, de derecha, don Jaime Rabinet, demócrata cristiano. Es decir, este tema ya tenemos nosotros una señal de poner alerta que hacia dónde va esta gente y qué es lo que pretende. Mucho ojo con este punto, porque puede ser que el día de mañana nos veamos aprobando una cosa que, porque esta es una de las instituciones permanentes de la República, las Fuerzas Armadas. Precisamente su función, como dice, garantizar la seguridad externa y también para la conmoción interna de acuerdo a sus leyes. Bueno, ¿qué tal si esa fuerza queda sometida al poder civil y que el día de mañana no le gusta lo que están haciendo, nos dice, ¿sabe qué más? Para afuera, todos ustedes los cambios, los transforman en otra cosa, etcétera? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo la señora Íñiguez y el señor Rabinet, de la importancia que tiene? Así que mucho ojo con esta cuestión que están haciendo y vamos a seguir informando y mirándolo por dónde se van a ir.